¿Listo? Muy bien. Buenos días. Hoy les voy a compartir, amables radioescuchas, un libro que me obsequió el maestro Jesús Carlos Becerra San Martín, que seguro no ha de tardar en llegar, que se llama Los grandes sucesos de la historia en el mundo. Pues como ustedes saben, hemos tenido una historia muy larga en nuestro devenir, en nuestra cronología. Pues imagínense, nada más llevamos 2024 años de la era cristiana y más de 5000 antes de la era cristiana. Entonces todo este tiempo en que hemos estado viviendo muchas generaciones y muchas personas, por ejemplo, fíjense, un dato interesante. Ahora, pues somos 8,000 millones de habitantes en los 5 continentes del mundo. En el año 1900 éramos 1,000 millones. Fíjense cómo ha crecido 7 veces la población. Pero se calcula que de todas las personas que han vivido y han perecido, han fallecido en toda la historia de la humanidad, van 9,000 millones. Es decir, en total de la historia de la humanidad, hemos vivido 17,000 millones de habitantes, ¿verdad? 8,000 y 9,000 que ya perecieron, que ya no están físicamente con nosotros. Y en esa gran población que ha pasado y que aún seguimos en este mundo, en estos 5 continentes, en ese globo terráqueo, pues han pasado sucesos históricos que han determinado la vida, el destino de muchas personas y que nos han traído a este siglo XXI con una serie de ventajas y también de retos. Dicen los historiadores que pues el primer, digamos, invento, pues, o descubrimiento, como le quieran decir, que cambió la historia de la humanidad fue el fuego controlado. La vez que empezamos a tener carne cocinada, por ejemplo, pues eso hizo que nuestro cuerpo y sobre todo nuestro cerebro aumentara de peso. En los primeros Homo sapiens que estuvieron en este mundo, el cerebro se calcula que pesaba 250, 300 gramos, 350, y ahorita nuestro cerebro pesa 1,300 kg, 350, 1,400 kg. Ese aumento del tamaño del cerebro que nos hizo ser más racionales, más reflexivos, que tener más raciocinio, pues fue precisamente una de las fuentes, fue la alimentación. Como la agricultura, pasar de nómadas a sedentarios, la propia agricultura pues hizo que los seres humanos nos estableciéramos en lugares específicos, en lugares ya sin tenernos que mover de un lugar a otro. Y eso también fue uno de los sucesos más importantes hace 15,000 años de la historia de la agricultura. O hace 5,000 años, cuando había un solo idioma, una sola lengua, que era la monogenesis, que dicen que en la que sí lo registra la historia, había un solo lenguaje, todo el mundo hablaba un solo. Ahora, ¿saben cuántos lenguajes hay? Más de 5,000 en todo el globo terráqueo. Imagínense lo que se ha diversificado y cambiado. Otro de los eventos fundamentales o de las cosas que cambiaron también al mundo fue la creación de la rueda. El hecho de hacer los primeros carruajes y luego las bicicletas, los carros, pues también cambió el mundo. Y eso ya no estamos hablando de hace miles de años, sino que estamos hablando del tema del carro, de las bicicletas, estamos hablando de 100, 150, 200 años. Y cambió también la movilidad de la gente para poderse trasladar de un lugar a otro. La creación de las propias aeronaves, de los aviones, la imprenta, que ya no regresamos allá prácticamente a la época del Renacimiento, cuando Gutenberg inventó la imprenta y transformó la posibilidad de que todos los seres humanos pudiéramos leer, pudieran tener acceso a la lectura
y pudiera obviamente crecer el aprendizaje. Eso fue otro de los grandes inventos. El propio calendario, el calendario egipcio fue el primero hace 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. O el hecho de estar contando los días, las noches, eso también fue uno de los eventos más importantes. El propio nacimiento de Jesucristo, su vida de 33 años, lo que nos dejó su historia del Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia, otro evento muy importante. Y fíjense, si uno también registra, como en este libro lo dice, las grandes guerras, lamentablemente los seres humanos hemos sido más violentos que piadosos, hemos sido más reyerteros que pacifistas, y prácticamente más del 80% de toda la historia de la humanidad, así como se la estoy contando en episodios, nos hemos pasado en guerras. Ahorita pues tenemos dos guerras, y está la guerra irracional como todas en Rusia, contra Ucrania, o acá en Medio Oriente. Entonces todas estas guerras también han sido grandes sucesos de nuestra historia, y lamentablemente grandes pérdidas humanas, muchas de ellas ocasionando pues una desaparición triste de muchas personas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la propia Primera Guerra Mundial, acuérdense que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1919, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, y nada más se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 85 millones de personas. Estamos hablando de más de la población que tiene Francia y Alemania, o prácticamente 2/3 de la población que somos en México, o pues un 25% de la población que tiene China actualmente. Entonces imagínense el desastre, la tristeza que vivieron millones de familias. En la época de la Primera Guerra Mundial, también se calcula que murieron alrededor de 25 millones de personas. En nuestra propia Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, pues murió más de 1 millón de personas. O en la Guerra de Vietnam, más cerca acá de nuestros tiempos, murieron más de 2 millones de personas. Nos vamos más atrás en las historias de nuestro México, los grandes eventos de nuestro México, cuando llegaron los españoles y se dio la llamada conquista, pues murieron más de 250,000 personas. Estamos hablando de prácticamente más de la mitad de la población actual de Nuevo Laredo. Ese fue el número total de fallecimientos, de decesos, de muertes que hubo en el tema de la conquista. Cuánta gente también murió en la época de la independencia, entre 1810 y 1821, o en la propia invasión que tuvimos de los Estados Unidos en 1846, o más adelante en la invasión que tuvimos en Francia en 1862, o en la Guerra Cristera, esa guerra que fue entre 1925, 26, 27, 28, 29, donde murieron también más de 500,000 personas. Entonces, si uno ve así por países, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la propia invasión mongólica, en donde murieron más de 40 millones allá en China. Si uno va en esos acontecimientos por país, que cada país tuvo su revolución, su independencia, la verdad que esos 9,000 millones de personas que han fallecido, tristemente, yo me atrevo a decir que más de 1/3 de esa población no murieron en forma natural, para que vean toda la violencia que hemos vivido en la historia de nuestra humanidad. Y súmale ahora los de Gaza. Y ahora los de Gaza, exactamente. Entonces, y en medio de todo ese caos, ha habido también sucesos históricos que han detenido la guerra y que han hecho una pausa a estos conflictos.
El muro de Berlín, acuérdense que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, donde se repartieron las Alemanias, mitad Rusia y mitad Estados Unidos. Hicieron ese muro que separó familias, pero en 1989 se cayó, o sea, lo tumbaron, pues, porque ya no, era imposible que pudieran una estar, verdadera imagínense. apoteosis ese día. Exactamente, fue un evento, yo me acuerdo, tenía yo 18 años, muy bonito ver ese reencuentro de los alemanes y todo un país tan contrastante con esa Alemania de Hitler, pero también la Alemania de los grandes inventos y de gente muy preparada tecnológicamente, ¿no? En música. Y eso, exactamente, también. Músicos y todo, ¿no? Entonces no podemos también estigmatizar a un país por solamente un personaje, ¿no? Con todo lo que se vivió en el Holocausto y todo, pero eso también fue un evento muy, muy, muy trascendental. Y nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, los bombazos en Hiroshima y Nagasaki, que prácticamente terminaron con la Segunda Guerra Mundial, o el alunizaje, maestro, en el Apolo 11. Yo todavía no llegaba a este mundo, yo llegué en septiembre del 69, pero 2 meses antes llegó el hombre a la luna. Yo lo vi desde allá arriba. ¿Tú andabas por allá? Exactamente, yo andaba por allá. Y eso fue un evento también impresionante que cambió nuestra vida. Ya después de los 70, cuando empezaron a utilizarse las computadoras y luego el internet. Yo siempre he dicho que los que nacimos en el siglo XX y vivimos en el XXI, pues la verdad vivimos en un mundo privilegiado, con todo y de que no ha parado tristemente la violencia, pero las comodidades, las comunicaciones, el acceso a la información es impresionante, los avances de la medicina. Miren, nuestros abuelos, tatarabuelos, el promedio de vida era 25, 30, 35 años, 40 cuando muchos. Y ahora nosotros, los que estamos ahora en este mundo, en diferentes países, pero todos tenemos un promedio de vida mayor de 70 años. Sí. Eso es una gran ventaja. Y en países desarrollados como Estados Unidos o Japón, hasta más de 80 años es el promedio de vida. Eso es una maravilla, todo lo que ha avanzado la tecnología, y esos son los grandes sucesos. Pero también, pues les tengo que decir que 2 grandes sucesos fue pues el nacimiento y vida de Nicolás Copérnico en la época del Renacimiento junto con Leonardo da Vinci. Esos 2 personajes no podemos dejarlos de mencionar, porque el hecho de haber visto el cosmos centrado al Sol y cambiar de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, fue también un avance en la ciencia importantísimo. Sí. Como también el gran Sir, el gran inglés Isaac Newton, el que hizo las leyes universales y el universo mecánico, también fue una de las grandes aportaciones al conocimiento. El propio comercio, el hecho de que los hombres se hayan hecho a la mar y comerciar. ¿Quiénes hicieron la mar? Por los que conquistaron después los países, los portugueses que llegaron a Brasil, los españoles que llegaron acá con nosotros, los ingleses que llegaron a Estados Unidos, los que se aventuraron a la mar, hicieron ese comercio. ¿Y qué comerciaban? Empezaron especies. Los fenicios todavía más atrás, es cierto, antes. Entonces, y nosotros, por ejemplo, acá nuestras civilizaciones no se hicieron en la mar como otras civilizaciones. Los que tuvieron ese arriesgue, imagínense sin brújulas, sin GPS, sin nada, nomás. Imagínense, remóntese al año 1400, al puro ojo, imagínense. No, pero fíjate que tenían un conocimiento muy vasto de las constelaciones, de las estrellas, del movimiento de estas. Exactamente. Por eso se guiaban. Sí, es el producto de la observación. De la observación, que es básicamente la curiosidad. La parte que ha hecho que se avance tanto la ciencia es eso, la observación, y te lo dicen los científicos. Y el registro de la observación. Y el registro de la observación, el haber escrito, el haber documentado todo eso, ¿verdad? Todos esos viajes que hizo Cristóbal Colón y todos los viajes que se hicieron desde los fenicios, como dice el maestro, los propios germanos que también se hacían. Que Cristóbal Colón dicen que era soltero. Sí, porque si hubiera sido casado no lo hubieran dejado venir hasta acá. ¿Qué vas a dónde? ¿Qué vas a qué?
Pero sí, la verdad que es impresionante todos los grandes episodios de la historia de nuestra humanidad. Las guerras, los avances de la medicina, los científicos, la propia cultura, Sí. las aportaciones de grandes hombres en la religión, en la educación, en la ciencia, incluso en el deporte. Miren, es que hay tanto que podemos hablar nada más de las Olimpiadas, más de 100 años de las Olimpiadas. ¿Cuántos excepcionales deportistas en lanzamiento de bala, en jabalina, los primeros olimpiadas así eran, ¿verdad? En carreras ahora pues ya hay otros deportes, pero también pudiéramos hablar de esa parte deportiva, de la parte musical. En fin, los grandes acontecimientos no debemos de olvidarlos, porque lo hemos dicho muchas veces, si no conocemos la historia, pues estamos condenados a repetir los mismos errores. Y poder encontrar en toda la cronología de toda la humanidad los momentos más trascendentes, más importantes que cambiaron nuestro mundo, como los sucesos de las Torres Gemelas, maestros, esos tristes acontecimientos que modificaron nuestra forma de relacionarnos entre países y aumentaron la seguridad, no solamente en la aviación o las medidas de seguridad, los eventos de los terremotos o los tsunamis, los tsunamis que se viven en donde pues están las ciudades pegadas al mar. Vivimos hablando de parteaguas, ¿no? Exactamente, ese es otro parteaguas. Pero fíjate que en esos acontecimientos tan terribles como el terremoto aquí en México, yo me acuerdo que la gente, siempre hemos dicho que el chilango es frío y nada empático, etcétera, pero ese día demostraron todo lo contrario. Salieron de sus casas en forma espontánea, natural, y solidaria. Y a trabajar. Lo que no hizo el gobierno de Miguel de la Madrid, lo hicieron las gentes. Y lo acabamos de ver en Valencia. Así el mismo fenómeno. La gente, sobre todo los jóvenes, que aquí demostraron que no son de cristal, sino de hierro, de qué manera salieron de sus casas. Y era un río de gente interminable para ir a ayudar a Valencia. Es correcto. Sí, sale el lado humano de la gente. Sí, muy solidario. Y eso es lo que ha dado y ha prevalecido para que sigamos en este mundo. El amor, la solidaridad, la empatía, esos valores, esos principios particulares y universales son los que nos mantienen cohesionados. Ahora lo vimos en la pandemia. ¿Qué nos salvó en la pandemia? El trabajo en equipo, la capacidad de cooperar, el hecho de la sana instancia. El concurso interdisciplinario exactamente. E internacional. Y otra cosa bien importante, la ciencia. Es decir, las vacunas. Quienes hicieron toda la investigación hasta encontrar la fórmula adecuada para curarnos, para tener un antivirus, pues, con el tema del Batiendo COVID. récords. Batiendo récord. En menos de 2 años se hizo una vacuna que ya lo decía Bill Gates, lo viene escribiendo y diciendo el dueño, creador de Microsoft hace 15 años. A ver, inviertan en ese tema porque nos está pegando. Y ahí está una de las razones y cuánta gente murió, amigos nuestros, familiares nuestros, por el tema del COVID. Esos son los grandes problemas que vivimos ahora en el siglo XXI, los problemas mentales que estamos viendo. Hay enfermedades que no tienen todavía cura, como el Alzheimer, como el Parkinson, como la diabetes, pero hay otras que ya se han curado, como ahorita hablamos de la polio, cuánta gente murió de viruela, de varicela, de sarampión, hace 200, 300, 400 años, o la polio, que los niños quedaban con esa limitación hace 20, 30, 40 años. O sea, si vemos en la historia de las enfermedades, de todo lo que hemos avanzado, tenemos un gran paso adelante, pero todavía hay grandes retos por hacer. Por eso los grandes sucesos de la historia del mundo siguen y seguirán como un aliciente, un adalid y también un acicate para que sigamos investigando y luchando para eliminar pues enfermedades, retos y problemáticas que vivimos actualmente. Y también una alarma para estar pendientes. Es Está muy bien, Ramiro, muy bueno. Muy bueno Gracias. Comentario de este libro. Nos vamos